Buenas noches con todos. Esta es la primera transmisión en vivo de lo que es el emprendimiento Cognita. Cognita busca brindar ayuda y capacitación universitaria a jóvenes que tengan dificultades en aspectos de su carrera y que no puedan conseguir fácilmente en una academia cualquiera, o si desean incrementar su conocimiento y sus capacidades profesionales. El día de hoy, en el primer webinar, tendremos a Rafaela Arenas. Ella es estudiante de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Católica de Santa María. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con la producción de biogás utilizando microalgas, extracción de licopeno de cáscara de tomate. Además, forma parte de la incubadora de negocios Inicia de la Universidad Católica Santa María y tiene experiencia desarrollando vigilancia tecnológica. Actualmente forma parte del equipo SIAMA, un sistema integrado inteligente para registrar, informar, alertar y monitorear a las personas sintomáticas de COVID-19. Buenas noches a todos. Les agradezco por haberse inscrito a este curso y bueno, vamos a comenzar con la introducción a la ingeniería de bioreactores. Vamos a hablar en esta oportunidad y vamos a dar una introducción y definición de algunos aspectos fundamentales. Después vamos a hablar de diferentes tipos de bioreactores y sus aplicaciones y finalmente de la configuración básica de los bioreactores. En primer lugar, vamos a hablar de la introducción y definición de algunos aspectos. ¿Qué es una reacción? Una reacción es una transformación íntima de un contenido molecular de una materia a otra totalmente diferente. Aquí tenemos el ejemplo, digamos, tenemos ácido carbónico más agua, vamos a producir el ácido carbónico. El gas carbónico más agua, podemos producir el ácido carbónico. Existen diferentes transformaciones y una de las más comunes son las transformaciones químicas. Un mecanismo de reacción es una suma de múltiples reacciones que nos van a llevar a una reacción global. Aquí les pongo el ejemplo de la conversión de glucosa en ácido láctico. Existen diferentes mecanismos de reacción, tanto bioquímicos como biológicos. Ahora vamos a definir qué es un sistema. Un sistema se representa por el símbolo cis y es un ambiente adecuado en donde va a suceder una reacción o un mecanismo de reacción. Esto normalmente en biotecnología lo denominamos bioreactor y es donde ocurren las transformaciones, es decir, las reacciones, y se llama lo que se denomina upstream. Entonces, este bioreactor puede ser desde un simple tubo de ensayo, como un matraz de 250 mililitros, un matraz ya de 1 litro, hasta un bioreactor de 500 litros o más. A medida que estos reactores van adquiriendo ciertas especificaciones, se les va a denominar diferentes términos. Digamos, si un reactor es utilizado porque guarda diferentes condiciones térmicas, se le denomina termorreactor. Si un reactor tiene ciertas condiciones criogénicas, es decir, refrigerantes, se le va a denominar crioreactor. Si un reactor va a llevar reacciones biológicas, se le denomina bioreactor. Y si un reactor ayuda a restaurar ecosistemas, se le puede denominar ecoreactor. Aquí puede ser un poco similar el término de bioreactor y ecoreactor, pero se diferencian de que el ecoreactor va a restaurar ecosistemas. Ahora vamos a definir lo que es un biocatalizador. Como ya hemos definido, una reacción es una transformación de una molécula a otra totalmente diferente. Si vemos el primer ejemplo, que teníamos X y se convierte en X, aquí no existiría una reacción. Pero si tenemos X y se transforma en Y, aquí sí existiría una reacción. Y esto es debido a que ha habido un factor externo. Este factor externo nosotros le denominamos biocatalizador. Y existen dos tipos de biocatalizador. Pueden ser los vectores enzimáticos o pueden ser los vectores biológicos.
Los enzimáticos lo vamos a denominar con una E y los vectores biológicos con una MO. Aquí les presento un ejemplo. Un vector biológico. Digamos, tenemos esta reacción. Tenemos la lactosa que se va a transformar en ácido láctico. ¿Por qué se transforma en ácido láctico? Debido a un factor externo. En este caso, el que encargado de transformar la lactosa en ácido láctico pueden ser bacterias o hongos. Tenemos al Lactobacillus, al Streptococcus. Un ejemplo de vector enzimático lo vamos a mostrar aquí. Tenemos la lactosa que se va a convertir en glucosa y galactosa. Muchos hemos escuchado de la leche deslactosada, ¿no? Entonces, la leche deslactosada es una leche que tiene una enzima, que es la lactasa. Esta enzima se encarga de degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Y este es un tipo de vector enzimático. Ahora vamos a hablar de los tipos de reactores. La clasificación de estos tipos de reactores va a ser según su configuración física, mecánica y geométrica. Los reactores han existido hace ya 40, 50 años del siglo pasado. Y vamos a enumerarlos de una forma creciente, es decir, el primer reactor va a ser uno de los primeros que se creó, el segundo el que se creó después y así, hasta el 12º reactor. El 12º reactor es uno de los últimos reactores que se le denomina ecoreactor. A continuación vamos a presentar a cada uno. Primero tenemos el reactor de tanque agitado. Es uno de los más antiguos, se caracteriza porque es el más complejo y va a tener hélices o turbinas. Estas hélices o turbinas van a ayudar a que el medio se homogenice y se caracteriza porque tiene una estructura que es similar a un cilindro. El segundo reactor es el reactor de columna de burbujeo. Este reactor tiene una forma tubular y ya no va a tener paletas ni hélices, sino un difusor de gases que vemos aquí en la parte inferior. Este rectángulo representa un difusor de gases, lo que va a producir una agitación neumática. Este difusor de gases va a permitir que nosotros podamos inyectar oxígeno, creando un ambiente que es aerobio, o también podríamos inyectar CO2, creando un ambiente anaerobio. Es por ello que se caracteriza este tipo de reactor de columna de burbujeo. Ahora les presento el reactor impulsor de gases agregado, que también se llama airlift. Este reactor se caracteriza porque va a tener un tubo concéntrico, como vemos aquí. Este tubo concéntrico se le denomina shift. Este tubo va a permitir que el flujo de gases haga el movimiento de todo el bioreactor. De esta manera se va a reducir los gastos energéticos. Y es una característica de este tipo de reactor, que no necesita mucha energía en comparación de los anteriores. El cuarto reactor es el reactor cíclico, o también denominado loop. Este reactor va a trabajar por diferentes ciclos. Es decir, digamos estamos produciendo etanol. Va a llegar un momento en donde este reactor se va a vaciar y otra vez se le va a añadir el medio. Y es utilizado cuando se producen sustancias que pueden ser tóxicas para las bacterias. Y en estos casos, cuando es tóxica para la bacteria, va a llegar un momento donde va a tener cierta concentración y las bacterias se van a ver inhibidas. Es por ello que se tiene que vaciar un poco del producto y otra vez llenar con el medio. Ahora pasamos con el reactor de células inmovilizadas. Este reactor, como su nombre lo dice, utiliza células biológicas que fueron inmovilizadas y pueden ser inmovilizadas por diferentes polímeros, como es el carragenato, el alginato, la zeolita. Este reactor es mucho más eficiente que el STR. El reactor de lecho fluidizado es un híbrido entre el STR y el lecho inmovilizado. Y este se caracteriza porque no es totalmente movilizado, es parcialmente movilizado. Y se va a utilizar en gases, digamos, como el metano, como el hidrógeno. Ahora tenemos el reactor de bandeja o etapa sólida.
Este reactor se va a utilizar en reacciones sólidas, cuando se tiene sustratos sólidos que se encuentran en fermentación y va a realizar bioreacciones sólidas. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de reactor de bandeja y las aplicaciones para este tipo de reactor es para producir compost, biofertilizantes y también algunos bioplaguicidas. Ahora pasamos con el reactor de tambor rotatorio o disco rotatorio horizontal. Como vemos aquí, este reactor no es vertical como todos, es horizontal. Y este reactor es utilizado tanto en medio líquido como en sólido. Sus aplicaciones son para la biolixiviación y bioxidación. Pero aquí es importante que el mineral que se va a extraer sea de alto valor económico, ya que trabajar con este tipo de reactor es un poco costoso. Ya. Ahora tenemos el reactor con impeller o agitador móvil. Este reactor es similar al STR, solo que aquí va a tener un agitador móvil. Este tipo de reactor es utilizado para el tratamiento de aguas residuales y se diferencia del STR porque en este se puede usar capacidades mucho mayores, hasta hectómetros cúbicos. Luego tenemos el reactor de tornillo. Como vemos aquí, este reactor va a tener como un tornillo que va a triturar a las sustancias sólidas con las que se esté trabajando. En este reactor se trabaja normalmente con sustancias sólidas, pero aquí el microorganismo no tiene que ser muy importante, muy apreciable, porque este molino va a triturar a toda la sustancia sólida, incluyendo al microorganismo. Ya. Ahora tenemos el reactor de fibra hueca. Este reactor va a tener capilares muy finos. Estos capilares van a permitir que se dé la reacción y cuando se tenga el producto que uno desea, este producto salga y atraviese esos poros. Y luego va a salir el producto por la parte inferior y va a ser más fácil de separarlo. Sus aplicaciones son el cultivo de células vegetales y también el cultivo de células de mamíferos. Y finalmente tenemos el bioreactor de onda o bioreactor wave. Este reactor es el último reactor, uno de los últimos que fue creado, y este tipo de reactor se le denomina ecoreactor. ¿Por qué? Porque va a utilizar unas bolsas. Aquí en el video podemos ver, esta bolsa es una bolsa biodegradable. Entonces nosotros podemos aquí producir lo que queramos y luego cuando terminemos de producir vamos a poder desechar esta bolsa, pero se va a degradar. Esta agitación se va a dar por un orbital que se llama rocket. Ahora vamos a pasar por vamos a explicar las capacidades básicas de los reactores. Y son 3. La primera es que cuando produzcamos algo debemos mantener una producción aséptica y estéril para evitar cualquier tipo de contaminación con otro agente externo. Lo segundo es manejar y mantener las condiciones de confinamiento. ¿A qué se refiere eso? A que si nosotros, digamos, estamos produciendo penicilina, ya, no puede salir el microorganismo, el penicillium, del bioreactor de donde se está trabajando. Todo lo que queda en el reactor tiene que estar dentro del reactor y no puede salir porque eso puede contaminar a otras personas. Y la tercera característica es que se debe mantener un monitoreo y control de los parámetros de operación. Y esto es muy importante, ¿para qué? Para mantener los rendimientos que se están utilizando y también tener una eficiente reacción. Y los parámetros que normalmente se deben medir son 5. El primero es el pH. ¿Por qué es importante el pH? Porque todas las bacterias, microorganismos, como sabemos, trabajan a un pH específico, a un rango de pH específico. Si nosotros hacemos que el pH esté similar a su punto isoeléctrico,
lo que va a pasar es que la bacteria se va a comenzar a desnaturalizar. Y no solamente eso, sino vamos a comenzar a separarla del medio en que se encuentra. Es por ello que es muy importante controlar el pH y vamos a poder controlar utilizando ácidos o tal vez bases, pero tienen que tener una concentración mayor a 5 molar, porque no es tan fácil regular cuando se tiene una concentración muy baja. Es por ello que se utilizan concentraciones más de 5 molar, pero también hay que echarlas gota a gota y tener un cuidado. Luego tenemos el CO2. El CO2 es muy importante porque suele ocurrir la presurización. La presurización es cuando nosotros, digamos, agitamos una botella de gaseosa. Lo que va a pasar es que el gas va a querer salir. Y cuando quiere salir el gas, lo que va a ocasionar es que la bacteria comience a inhibirse. Entonces, como se va a inhibir, ya no va a tener un metabolismo normal como lo tenía. Y tampoco va a producir el producto con los mismos rendimientos que lo estaba haciendo cuando se encontraba en buen estado. El tercero es el OD, que es la cantidad de oxígeno disuelto y eso va a depender del tipo de bacteria en que se trabaja o microorganismo. Luego tenemos la temperatura y la temperatura es un catalizador físico y lo que va a hacer es activar ciertas reacciones, ¿no? Pero la temperatura también va a depender del microorganismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los microorganismos, el 96% es mesófilo, ¿no? Pero también hay un 3-4% que vive en temperaturas muy extremas, ¿no? También hay que tener cuidado con la temperatura y al final es un muestreo estéril. ¿Para qué? Para asegurar una correcta reacción. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafaela, por haber compartido con nosotros este tema tan interesante. Bueno, ¿nos puedes comentar en los próximos días vamos a tener otras presentaciones? ¿Nos puedes comentar un poco? Rafa, creo que no nos escuchas. Sí, bueno, vamos a tener estos días más webinars. Vamos a hablar acerca de la biotecnología acuática. También vamos a hablar de bioprospección y del R. Y también vamos a hacer un curso que sea ya más avanzado porque aquí les he resumido al máximo un poco de lo que es bioreactores, pero todavía falta mucho. Falta el escalamiento, falta diferentes cosas. Los que estén interesados en el curso pueden escribir su nombre en el chat, en los comentarios. Sí, o también nos pueden mandar un mensaje por interno. Tenemos una pregunta. Justo nos dice, ¿qué tipos de cultivos pueden tener lugar en un bioreactor? Bueno, depende, como ya vimos, existen diferentes reactores, ¿no? Y hay algunos que trabajan con materiales sólidos, ¿no? Entonces ahí puede haber un cultivo sólido o tal vez otros en líquido. Ok. Bueno, si no tenemos más preguntas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana tenemos otro webinar. A la misma hora, a las 8, vamos a publicar el enlace mañana en la mañana para que ya puedan tener la notificación. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan buena noche.